Pero ante esta contingencia es muy importante cuidarnos unos a otros. ¿Cómo transformar el dolor en arte? La pérdida de un ser querido me hizo cuestionar todo o casi todo sobre mi permanencia en este planeta. Pero lo más importante, que nada ni nadie me pertenecía, solo mis decisiones que tarde o temprano tendrían impacto en algún ser humano. Y por supuesto, en más seres vivos. Es así como inicia este movimiento mundial, en este pequeño mundo interno en el que renacía en un momento de aparente caos y sin sentido, y desde ese día, muy inconscientemente, decidiría que sanaría cada una de las heridas que se manifestaban como un gran huracán de emociones. Sabía que tenía mucha energía dentro de mí queriendo salir. Fue así como comenzó esta historia. Recuerdo perfecto esa mañana fría. El cielo era tan rojo que parecía estar en llamas. Amanecí agradeciendo a mi familia y mi vida. Minutos más tarde recibo una llamada. Era mi hermana menor. Mi padre daba su último aliento. ¿Alguna vez has sentido cómo tu corazón tiene una pequeña fractura? Yo inmediatamente sentí un vacío irreparable. Una semana antes había hablado con mi papá para contarle que estaba lista para perder el miedo a cantar ante la gente, y mi primer paso sería cantar en los camiones. Esto que ves aquí sería mi refugio catártico. 3 años más tarde estaría de nuevo cantando en un autobús, con la fortuna de que esta vez sería para la grabación de mi primer videoclip. Ya no pensaba solo en mí, sino quería sanar al mundo. ¿Cómo? No lo sé, lo estoy descubriendo, pero aquí es donde inicia esta gran aventura. ¡Hola, chicas! Nada de lo que sucedió estaba pensado, créanme, pero fue mejor, fue todavía mejor, fue el doble de mejor. El Super Estudio Pro único. Los productores Pablo Pelares, Elios Palomir. Salud, es muy genial. El vestido, miren. De su caparazón. Bueno, es un cangrejo de concha. ¿Un cangrejo de concha? Sí. Una jarra de agua de la siempre. Maquillando y bailando. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Última toma! ¡Última toma! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Corte! Así surge Pedacito de Mar. Más que un viaje a la playa, fue un gran viaje interno, un pedacito de mí, del agua que mueve mi cuerpo. Estaba consciente que más que fuera, tenía que solucionar dentro, pues qué cambio realmente profundo es solamente superficial. Este es mi llamado al mundo, para que hagamos cambios realmente profundos, positivos y con impacto. Tú naciste para dejar una huella, y tú decides si esa huella sana o destruye.
Mi invitación es a que sanemos juntos. Al iniciar el año contacté con una amiga. Ella estaba trabajando en un huerto urbano, aquí en la ciudad de Querétaro. El nombre, Zona Viva. Es un espacio ya habilitado, ya puede entrar una carriola, una silla de ruedas. Vamos a cultivar nuestra propia comida. Conocí un concepto que se llama soberanía alimentaria, nutrición consciente, y de ahí me fui. Pero sí cambia mucho mi perspectiva de vida porque tengo que ser congruente con lo que estoy haciendo y con lo que estoy viviendo. Actualmente doy clases de dibujo y pintura y por una de mis alumnas supe de Ecofilter. Es una empresa mexicana que se encarga de trabajar de forma biológica con las colillas de cigarro y convertirlas en materiales como papel, libretas, macetas, entre muchas cosas más. Amigos, en Ecofilter patentamos y desarrollamos un tratamiento biológico que puede degradar las colillas de cigarro en tan solo un mes. Es un hongo que se come la madera, pero que nosotros patentamos las condiciones ideales, necesarias, para que el honguito se comiera una colilla de cigarro y dejara este aspecto. Poco a poco, esto dentro de un mes van a ser colillas de cigarro tratadas, listas para convertirse en pulpa de celulosa y en papel. Y hay una economía circular de las colillas de cigarro, amigos. Según un informe de la Ocean Conservancy, las colillas de cigarro son el desecho más predominante en las playas del mundo, ocupando el primer lugar por encima de los plásticos. Cada colilla contamina hasta 50 litros de agua dulce y 8 de agua salada. Como una cadena infinita, la fauna también es afectada y al final regresa a nosotros como alimento. Afortunadamente, hay empresas como Ecofilter que se encargan de estos residuos, evitando contaminar aún más nuestro planeta. Este año me convertí en embajadora y mi función es recibir, recolectar y entregar estas colillas a las personas correspondientes, a fin de hacer un mayor equipo. Este año fuimos más de 400 voluntarios en 15 estados de la República, juntando 392 kilos de cigarro. Tal vez no es mucho comparado con los billones de cigarros que se generan al día, pero cada vez más personas somos conscientes del impacto que tenemos, no solo con este material tóxico, sino con todos los desperdicios no naturales. ¿Cuál es mi objetivo? En 9 años, tener una fundación para niños de la calle. Primero, porque sí son el futuro, y segundo, porque puedo asegurar que la creatividad bien desarrollada te abre un mundo de posibilidades. Saber que tú eres co-creador de tu realidad. Tuve la oportunidad de hacer voluntariado en anexos y lo más satisfactorio fue comprender que detrás de cada ser humano hay una gran historia que contar. Pude ver, al menos en mi experiencia, que la principal razón de las adicciones se debe a emociones no trabajadas, heridas no sanadas y casi siempre relacionadas a la infancia. Con el tiempo pude comprender que realmente nuestros padres hacen lo mejor que pueden desde lo que conocen. Esta cadena, si no se trabaja, está condenada a repetirse. ¿Cuáles son mis raíces? Saber de dónde vengo solo me da información de qué tengo que trabajar en mí. Gracias a la pintura descubrí que entre más fuerte es tu sombra, más resalta tu luz. Todos tenemos un gran poder y es el de volvernos a construir. Hay una gran fortaleza en sentirnos vulnerables y descubrí en mí que aun cuando no creas tener a nadie, te tienes a ti mismo y el cuidarte es tu única responsabilidad. Dejemos de creer que tenemos que salvar al mundo. Realmente tenemos que sanar la humanidad. Y con esta canción, que quiero dejar como homenaje y en tu memoria, para que cada vez que la escuches, recuerdes ese pedacito de mar que hay en ti y en la humanidad que necesita ser sanado. Somos un 80% agua, así que un pedacito de mar está en ti.
sale el sabor de la roca. Quiero caminar en tus olas yo. Quiero naufragar en tu aroma. Ay, pedacito de mar, cuéntale a la luna mi andar. Me sumerjo en tu oscuridad, busco la profundidad de tu ser. Ay, pedacito de mar, llévame en tu barco a nadar por tu piel de arena. Ay, no quiero palabras bonitas envueltas en ramas de falsedad. Yo busco un reflejo sincero que sume hasta el cero, que caiga sin miedo, que brote en su centro su flor más bonita, la luz sin fragmento, el rayo que aliente mi vuelo. Camina sin miedo, tú eres tu propia verdad. Más vale camino ligero que cargar en